Los invito que abren sus Biblia en Proverbios 4:5. Cuando todo lo tienen, me puede decir un amén. Lo vamos a leer todos juntitos. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un texto que vamos a leer, mis hermanos, nada más. Dice la palabra así, Proverbios 14:5, dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Oremos, hermanos. Bendito Dios, bendito Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, tu santo, precioso nombre, Padre. Cada día, Señor, guíanos, instruyanos, Padre. Cada día, Padre, Señor amado, que nuestra meta, Señor, es llegar contigo. Nuestra meta, Padre, llegar un día a estar contigo, mi Dios amado, verte cara a cara, Señor. Pero en este día, Padre, bendiga a tu pueblo, bendiga a cada uno de tus hijos, de ser un ser presente, porque todo lo que pedimos, lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Miramos, mis hermanos, la palabra de Dios dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. ¿Pero qué es un testigo? Un testigo verdadero es alguien que da fe, algo que ha presenciado, algo que conoce, tiene un conocimiento de algo que mira con sus ojos. Es alguien que no escucha rumores, ve que la verdad no es igual que los rumores. Y es algo que uno, cuando lleva a alguien con un juez, sabe que aquí en los Estados Unidos, cuando alguien lo llevan con un juez, lo primero lo que a él le dicen, si está diciendo la verdad. Él no le están diciendo cuántas palabras vas a mentir o qué traes de mentira. Él le dicen: vas a jurar, dice, toda la verdad y solo la verdad. Y a veces cuando uno llega con juez, ¿verdad? Que como que agarra un temor, porque sabe de que de allí, si usted miente, le pueden meter en la cárcel. Lo pueden meter en la cárcel. Y sabe que aquí, pues, uno tiene que decir, sea su esposa, su mujer, sabe que cuando una pareja pelean, no dicen mentira, no van a decir, no fue él, o fui yo, no. ¿Quién pegó? Y el policía va a escuchar quién pegó primero. Y va a ver la versión, y cuando mira la versión va a decir, tú vas a la cárcel. Y peor cuando mienten, mis hermanos. Pero miramos la palabra de Dios, dice, el testigo verdadero no mentirá. ¿Sabe que cuando nosotros no conocemos a Dios, mis hermanos, ve que mentimos? La verdad mentimos, ¿verdad? Porque cuando una persona no ha conocido a Dios, sabe que cuando nos casamos y nos dicen, tú lo vas a cuidar a tu esposa hasta que se muera, y empiezan a dar un montón de requisitos. Y todo lo que decimos, sí, nunca decimos no, ¿verdad? No escogemos, este sí, este no, este sí, todo sí, aunque no es verdad, Pero al final de cuentas, pasan los años y la esposa se va o el esposo se va. ¿Y qué pasó con la palabra? ¿Qué pasó con nuestra palabra? Pero cuando nosotros ya conocemos a Cristo, a veces nos dejamos que la mujer nos pegue un sartén. Pero no es que lo hacemos porque la mujer es muy peligrosa, sino que lo hacemos porque conocemos a Cristo. O es igual que el hombre. Si el hombre grita a la mujer o la mujer le grita al hombre, a veces nos quedamos callados porque sabemos a quién servimos. Nosotros adoramos a un Dios vivo, que Él
todo lo ve. Todo lo ve. Yo puedo sacar el cinturón, el cincho y pegarle a mi esposa. Y venir aquí y como sin nada. Y puedo pasar percibido delante del pastor, delante de los líderes. Y ser especialista, decir, nadie se ha dado cuenta. Pero es la mente mía. Porque Dios todo lo sabe. Y todo lo ve. A Dios dice que no lo podemos engañar. A Dios jamás lo más secreto. Él lo conoce. Él lo conoce. Un hermano le puede decir a usted, usted no adora a Dios. Usted es seco. Usted es frío. Pero quizás usted tiene una relación bonita con Dios. Tal vez usted en la mañana se dedica tiempo de hablar con Dios, a mediodía hablar con Dios y dormir a hablar con Dios y una relación hermosa con Dios, pero quizás en la mirada de otros no hay nada. Pero Dios sí sabe que sí. Hay comunicación entre usted y Dios. Y sabe que lo más hermoso de nosotros que hoy en día, mis hermanos, es cuando nosotros hacemos lo justo. Sabe que la mentira, el nombre del tema es el verdadero, todo lo verdadero de Dios. Y al final vamos, ¿por qué todo lo verdadero de Dios? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? Dice en Éxodo 20:16, dice, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. ¿Sabe que en la palabra de Dios siempre nos habla, mis hermanos, hablar lo correcto? ¿Sabe lo que dice en el 12:17? El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. ¿Sabe que cuando nosotros, mis hermanos, más los predicadores, sabe que más los predicadores, sabe que yo sé que hay hermanos aquí y no lo puedo mentir, de que hay hermanos, a veces me hablan ciertas cosas que pasan en sus vidas o alrededor de ellos, pero nosotros, la palabra dice, vence el mal con el bien. La palabra de Dios dice, mis hermanos, si te pegan por un lado de la mejilla, pon la otra. La palabra de Dios dice, mis hermanos, si tienes un enemigo, dale de qué comer. Dale de qué comer. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, nos habla cómo vencer el mal. Pero miramos, mis hermanos, a veces nosotros hacemos lo contrario. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, al Dios verdadero, el Dios justo, el que juzga con justicia, nosotros, sabe que otras veces yo le digo a los hermanos, a veces yo hermanos y le digo yo, siga adelante, luche, fuércese. Lo que Dios ha puesto en su mano, no lo suelte. Siga adelante, pelea la buena batalla. Porque llegará la hora cuando nosotros sonarán las trompetas, nos iremos con el Señor y en aquel día entregaremos cuenta a nosotros. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hecho, mis hermanos, está apuntado. Está apuntado. ¿Sabe que un día me impacta de un hermano? Dijo el hermano, le dieron una queja al hermano y dijo, fíjese que, hermano, ese diácono está molestando a las diaconisas. Y vino el predicador, habló con el pastor y le dijo, vino el predicador, tomó más las reglas que el pastor. Y él dijo, tiene que disciplinarlo. No tiene que disciplinarlo. Porque lo que él hizo está mal.
Y el pastor como quedó pensando que sí, como que no. Y pues él empezó a incitar y sí. Bueno, se fue. Vino el pastor, le dijeron, bueno, te toca disciplina. Tocó la disciplina. Y se fue el muchacho. Pero dice que dentro de él se arrepintió. Hubo arrepentimiento. Y miramos, hay casos donde se juzga mal, mis hermanos. Por eso nosotros como predicadores, sabe que nosotros en un caso, cualquier caso, nosotros tenemos que ser neutral. No podemos nosotros, porque el hermano me cae bien y saco mis ideas. No. Sabe que Dios nos ha dejado su palabra. Ahí donde nosotros tenemos que sacar la palabra, lo que hemos aprendido. Sabe que cuando nosotros nos debilitamos, lo primero que hacemos es orar, llamarle al Señor, leer la palabra, y la misma palabra nos da fuerza, nos fortalece, nos habla la palabra, y cuando nos habla la palabra, nosotros seguimos, aunque apenas estamos, pero la palabra, cuando hablamos con Dios, cuando leemos la palabra de Dios, es como hablar con Dios, y escuchamos la palabra de Dios, y nos levantamos. ¿Cuántas personas se han enfermado? Quizás han pensado que se van a morir. Pero cuando se le lleva la palabra de Dios, esas personas como que recobran vida. Empiece otra vez el ánimo. Empiece otra vez ese corazón, se llena de paz, de gozo. Ya no hay desánimo, ya no hay angustia, ya no hay doble ánimo, ya no hay eso en la mente que decir, yo me voy a morir. Pero miramos la palabra, mis hermanos, nos levanta. ¿Por qué nos da fuerza la palabra? ¿Por qué la palabra de Dios tiene poder? Porque la palabra de Dios es pura y limpia. Su justicia es justa. Cuando Dios fue a sentarse con los republicanos, ¿qué dijeron los demás? ¿Por qué el Señor se fue a sentar con ellos? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué el Señor no tenía la mente como aquellos? Pero el Señor, ¿por qué lo hizo el Señor? Porque el Señor es justo en todo su mandamiento. Él es justo en toda su palabra. Y es lo que quiere Dios ser en nuestra vida. Que nosotros seamos en nuestra vida un testigo, como dice la palabra de Dios, mis hermanos, un testigo verdadero, que no mentirá. Sabe que cuando nuestros hijos nos engañan, mis hermanos, sabe como que eso nos choca un poquito. Sabe, nos choca un poquito. Pero sabe que nosotros no podemos discernir cuando ellos hablan mentira. Podemos ver lo que ellos hacen la mentira. ¿Por qué? Porque ellos se muestran sus caras. No pueden mentir, no pueden esconder algo. No pueden esconder algo. Pero nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Queremos lo mejor para ellos. Queremos que tengan un buen futuro. Queremos que ellos tengan buena familia. Queremos que todo de aquí en adelante ellos vivan bien y bonito. Es lo que queremos. Pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. ¿Sabe qué? Dice en Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Sabe que lo más hermoso es cuando nosotros le agradamos a Dios, hermanos? ¿Sabe que
que cuando nosotros lo agradamos a Dios es lo más hermoso, mis hermanos. Sabe que cuando realmente nosotros hacemos lo hermoso delante del Señor y le agrada al Señor, porque sabe de que nosotros estamos haciendo lo bueno, sabe que cuántas veces nosotros en el trabajo, mis hermanos, aunque nos han dado una palabra muy fea, pero nosotros tenemos que aguantarlo, aunque no lo somos, no lo somos. Sabe que un día un varón dijo a un grupo de hermanos, hipócritas. Y bueno, los hermanos quizás no son hipócritas, pero según su mente de él, son hipócritas. Pero miramos que estos hermanos, mis hermanos, no son aquellos hermanos que vienen a calentar sillas. Son hermanos que practican cada día. Fallamos. A veces decimos verdad, pecamos todos los días. Es cierto. Pero a veces yo me pongo a pensar, digo yo, ¿será que el ladrón robó hoy? ¿Y será que el ladrón mañana está pensando que va a robar mañana? ¿Será que el chismoso está chismoseando hoy? ¿Será que mañana tiene otro plan B para chismosear? Y bueno, lo podemos sacar una cadena de palabras. Es cierto, fallamos, pero no todos los días. Cada día tenemos que cuidarnos. Tenemos que pedirle al Señor, porque Él es nuestro juez, Él es nuestro abogado, Él es nuestro Padre. Cada día decirle, Señor, en la misma palabra Él dijo a sus discípulos, orad para que no caáis en tentación. Cada día nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en el otro. Hay cosas que entran en nosotros que nos cuesta sacarlo, pero sabemos que hay uno que es poderoso, que no hay nada imposible para Él. Él sí lo puede. Él sí lo puede. Miramos, mis hermanos, la palabra de Dios. Y sabe que la mentira, mis hermanos, nos lleva a la ruina, nos lleva a la destrucción. ¿Qué dice en Génesis 3:1? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sabe que hay un padre mentira? Cuando nosotros damos lugar a la mentira, mis hermanos, caemos en la trampa del enemigo. Caemos en la trampa del enemigo. Somos engañados. Somos engañados. ¿Cómo es que Eva cayó? Pero si no hablaban con Dios. ¿Cómo es que ellos cayeron cuando ellos escuchaban la voz de Dios? Ellos no tenían una Biblia como nosotros tenemos. Hay muchas personas, el ateo hoy en día duda la palabra de Dios. No cree en la palabra de Dios, no cree en la Biblia, no cree quiénes lo escribieron, que dice la palabra de Dios, que son testimonio de Dios, mandamiento de Dios y la palabra de Dios. Hay poder en esta palabra, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Miramos, Dios dejó su palabra, como los varones fueron usados por el Espíritu Santo. Pero miramos cómo fue engañado Eva. Nosotros, cada día, mis hermanos, que no seamos engañados. Que no seamos engañados. Más los pecadores. ¿Sabe que hay hermanos llevan 10, 15 años del evangelio y son niños? Son niños, como dijo Pablo. Piensan como niños, comen como niños, caminan como niños, hablan como niños. Pero nosotros cada día pedirle al Señor que nos dé la sabiduría cómo guiarnos. Pedirle al Señor cada día que nos ayude en nuestros defectos. Cada uno de nosotros tenemos defectos. Y quizás alguno va a decir, es imposible. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién puede hacer eso? Pero cuando creemos en Dios, Dios todo lo puede. Miramos, mis hermanos, cuando
Daniel, mis hermanos, miramos los 3 varones donde dice, mis hermanos, aquellos 3 varones, cuando el rey empezó a hacer una estatua, y él dijo, y el que no adorara esta estatua, cuando van a escuchar los tamborines, cuando van a escuchar todo lo que van a sonar y no se arrodillen, serán castigados. Pero ¿qué dijeron estos varones? Dice en el 3:6, dice, cualquiera que no se postra y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero dice, mis hermanos, en el 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos hombres no están hablando mentiras. Estos hombres no dicen ellos, no están sacando una mentira. Yo soy cristiano, yo soy evangelio, yo voy a la iglesia. No, ellos lo están haciendo con hechos, no con palabras. ¿Y sabe qué es lo que más impacta? De que ellos hablaron con el rey. Nosotros no tenemos que decirle nada al rey, no tenemos que decirte nada. El Dios que adoramos, Él nos librará. Él nos va a liberar de tu mano, Él nos va a librar de tu mano, porque ellos sabían a quién servían. Ellos no estaban jugando, ellos no estaban bromeando con el rey, porque era el rey. ¿Sabe que estos 3 varones no eran mentirosos, ni fingían ser cristianos? Ellos sabían quién adoraban. Y cuando los llevaron en el fuego, ¿sabe que cualquiera? ¿Se imagina? Cualquiera se puede arrepentirse antes de llegar a un tal fuego. Ellos podían arrepentirse, ¿verdad? Decir, no, mejor, ya no creo en Dios, no me quiero morir. Pero no. Estos hombres dieron su vida. Estos hombres sabían quién servía. Estos varones no eran cualquier personas. Cada día en nuestra vida, mis hermanos, seamos un verdadero cristiano. Seamos un verdadero que de verdad queremos servir a Dios, queremos adorar a Dios, queremos ir con Dios, estamos preparados a ir con Dios. Cada día tenemos que estar preparados. Pero miramos, mis hermanos, Daniel no se contaminó con la comida del rey. Y no tuvo miedo. Yo diría, ¿se imagina, mis hermanos? El rey tenía el poder de decir si vivir, dejarlo vivir o matarlo. Pero estaba Dios con él. Y cuando está Dios con nosotros, Él no nos desampara. Él nos cuida en todo, en lo bueno y lo malo, mis hermanos. A veces nosotros nos enfermamos y pensamos de que Dios no nos escucha. Dios ya se alejó de nosotros, Dios ya nos dejó, pero a veces nosotros somos que nos estamos alejando de Dios. Somos nosotros que ya no queremos escuchar la palabra de Dios. A veces nosotros ya no queremos escuchar la palabra de Dios. Nos alejamos de Dios, pero queremos que Dios nos ayude. Queremos que Dios haga un milagro en nuestra vida. Queremos ver el poder de Dios, pero no queremos escuchar a Dios. No queremos servir a Dios. Pero la palabra de Dios dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras, dice la palabra de Dios. Miramos la palabra de Dios, mis hermanos, vayamos en Jeremías. En Jeremías 10:1-10. Aunque no lo voy a leer todo, mis hermanos. Dice, miramos los falsos dioses y el Dios verdadero.
oíd la palabra de Jehová. Ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva derecho, están como palmera, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. Miramos, mis hermanos, si nos hacen una pregunta ahorita, ¿cuántos cristianos verdaderos hay aquí? Amén. Todos decimos amén, ¿verdad? Pero hay personas, tienen sus imágenes en sus casas. Hay personas, leen cartas. Hay personas que actúan con que fueran brujos. Hay personas que consultan a estatuas. Hay personas que piensan ellos que la estatua, ahí los hablan. Pero miramos, mis hermanos, ¿por qué Dios habla a este pueblo de Israel, mis hermanos? ¿Por qué Dios les habla? Porque Dios quiere que ellos sean un verdadero cristiano, un verdadero hijo, un verdadero, sabe que cuando el verdadero hijo sabe que tenemos en nuestra pareja, ¿verdad? ¿A quién le gusta que su pareja emprestara una noche? Nadie. Usted quiere que su mujer sea fiel. Usted quiere que su esposo sea fiel. Usted quiere que sus niños hablen la verdad. Hablen la verdad. Y Dios quiere en nuestra vida que no podemos servir a otros dioses, no podemos inclinar nuestros corazones a otras cosas que nos aparta, que nos aleja, que nos desconecta de Dios. ¿Sabe? Bueno, usted va a decir, pero es pueblo, Israel, hermanos, sí, están idolatrando, hicieron su imagen, hicieron su estatua. ¿Y qué hay de hoy? ¿Qué hay de hoy? El hermano Buquis, suenan bien bonitos. Los hermanos temerarios, llega hasta los huesos, hasta el corazón, sus voces. Ay, esa película, Los Héroes. ¿Se imagina, mis hermanos? ¿Se imagina? ¿Sabe que? Me acuerdo una vez un hermano aquí predicó una predicación. ¿Cómo es seducido una mujer? Con los oídos. ¿Cómo un hombre es seducido? Con los ojos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nuestros ojos, ¿qué? Son la lámpara del cuerpo. Hay cosas, mis hermanos, que cada día nosotros debemos desecharlos. Debemos apartarnos de nosotros. ¿Sabe que hay cosas a veces en nuestra vida nos retienen, nos quiten tiempo? Lugar de estar conectado con Dios, lugar de dedicar un tiempo con Dios, nos dedicamos en otras cosas. ¿Saben, mis hermanos? El enemigo cada día, y la misma palabra dice en Génesis 3:1, que es astuta, dice que el enemigo es astuta. Se imagina que sabe cómo destruirnos, sabe cómo distraernos, sabe cómo desconectarnos de la presencia de Dios. ¿Usted cree que cuando nosotros empezamos, seguimos iguales? A veces nosotros, mis hermanos, nos vamos a la iglesia
a veces de compromiso. A veces no es porque realmente decir, Señor, yo hoy sí te voy a cantar una alabanza, Señor, te quiero adorarte, Señor. Señor, yo quiero entrar en tu presencia, quiero sentir tu presencia, Señor, porque yo sé lo que tú vas a dar. Nadie en este mundo lo puede dar. ¿Cuántas veces nosotros decimos eso? Por eso dice aquí en el 10, aquí en Jeremías 10:10, y dice, mis hermanos, mas Jehová el Dios verdadero es el Dios vivo, el Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ese es el Dios verdadero que adoramos. Ese es el Dios verdadero que adoramos, mis hermanos. Nosotros no somos como de la India. De la India tienen miles de dioses, miles. Adoran de todo, hasta los animales. Se imaginan la vaca, ellos lo tienen como un dios y nosotros lo tenemos para engordarnos. Se imagina. Se imagina que hay parte que dice que si usted mata a una vaca, usted está corriendo riesgos de su vida, que la pueden matar, porque para ellos es un dios, pero para nosotros es buena carne en el plato. Se imagina. Miramos, mi hermano, el Dios verdadero. No podemos comparar con otro Dios. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Él vive por los siglos de los siglos. Él no es el Dios. Muchos dicen que Dios murió y que no se levantó. O los científicos empiezan a hablar locuras, y a pesar que son científicos, a pesar de que ellos empiezan a hablar un montón de cosas, mi hermano, que Dios nunca resucitó. Ellos pueden pensar lo que quieran pensar, pero nosotros creemos que Él se levantó al tercer día. Nosotros creemos que Él volverá, como dice en Hechos 1:10, si no estoy mal, donde dijo, cuando llegó aquel ángel, le dijo a los discípulos, así como la veis ir, así lo veráis otra vez ver, cuando Él va a venir otra vez por segunda vez. Así lo veremos. Un día usted va a leer la palabra, usted cree en un Dios, pero un día llegará la hora cuando usted va a ver cara a cara, usted va a sentir la mano del Dios Todopoderoso, porque un día va a estar con nosotros. Un día lo veremos, mis hermanos. Por eso vale la pena esforzarnos. ¿Sabe qué vale la pena? A veces hay frío, a veces hay cansancio, a veces hay hambre, pero si nos muriéramos ahorita, ¿se imagina? Derechito. ¿Qué hizo Esteban? Esteban, aunque su carne estaba golpeado, aunque su carne le estaban dando golpe, pero él, antes de morir, dice que él vio el cielo abierto, vio al Hijo sentado a la diestra del Padre, en señal de decir, como diciendo al Padre, aquí te estamos esperando, aquí estoy, hijo mío. Eso es lo más hermoso de nosotros, mis hermanos. Sabe que no es en vano, a veces la carne sí nos trata de vencer, pero tampoco no piensa usted que somos los mejores, no. Nosotros tenemos que dominar esta carne. ¿Quién no le llega cansancio? Somos carne. ¿Quién no le llega cansancio? Llega muchas cosas en nuestra vida. Llega muchas cosas, pero sabemos, como dijo, sabemos, mi hermano, cuando no tenemos fuerza, Dios nos dará la fuerza. Cuando nosotros, mi hermano, cuando nosotros estamos afligidos, el Señor nos va a poner ese gozo en el corazón. Cuando nosotros tenemos problemas, ponemos la mano al Señor, el Señor toma el control de todos los problemas. Ese es el Dios que servimos cada día, mis hermanos. Por eso nosotros cada día, mis hermanos, cuando nosotros venimos a servir al Señor, démosle lo mejor de nuestra alabanza. Démosle lo mejor de nuestra alabanza, porque usted no puede ofrecer una vaca, una gallina, el mejor pájaro, la mejor palomita. ¿Por qué? Porque todas son de Él. Él las crió, todas son de Él. Pero hay algo más hermoso que le podemos dar a Él: nuestra adoración, nuestra alabanza. Es lo más hermoso que puede llegar delante de Él.
es lo más hermoso. Sabe que cuando nosotros, hoy en día, mis hermanos, cuando nosotros, ¿verdad que sí? A veces entre hijos o esposa, ¿verdad? Cuando nosotros no nos tratan bien o nos sirven mal, como que molesta un poco. Pero cuando nos sirven bien, ahí se sale la palabra más bonita, ¿verdad? Mi princesa, mi chiquita, mi bombón, de todo. Uy, no sé de dónde salen las palabras. Aunque parecemos gata al rato, pero sí sale esa palabra. Pero miramos, mis hermanos, Dios aprecia. Dios mira ese corazón contrito y humillado delante de Él. Dice la palabra de Dios que Él no desecha, Él no desprecia un corazón contrito, humillado. Por eso cada día, mis hermanos, cuando nosotros vengamos a Él, dale lo mejor al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros le debemos la vida. Hoy no sé de cuánto nos ha librado de muchas cosas. Hoy nos ha bendecido. ¿Cómo venimos el día de hoy? Bendecidos. Porque no debe de qué comer. Nos dio el aire, la luz. Nos dio un día más de vida. Se imagina mucha gente hoy en día. Ustedes, si se meten en la noticia, murió tal fulano. Y bueno, tal vez no es de miedo, ¿verdad? Pero lo más hermoso es cuando ellos conocen a Cristo. Pero si no conocen a Cristo, qué lamentable. Si jugó con Cristo, qué lamentable también. Se imagina, mis hermanos. Vayamos en Filipenses 4:8. Dice Filipenses 4:8, dice, mis hermanos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visisteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Miramos, mis hermanos, a veces lo que determina es cuando nosotros pensamos todo lo hermoso, lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando hay algo que Dios, conocemos a Dios, que Él es bueno y misericordioso, mis hermanos, eso nos hace cada día que todo lo que salga de nuestra mente, todo es bueno. Nos determina ser bueno. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con Dios. Miramos, mis hermanos, cuántos hoy en día personas que conocen el Evangelio, conocieron el Evangelio, pero se apartaron de Dios. Y lamentablemente, mis hermanos, les llegó la muerte. Y se imagina, solo pónganse a pensar, ¿sería el cielo? Hay personas hoy en día se apartan de Dios y se alejan de Dios. Ellos piensan que Dios, todo lo que uno tiene es imposible para Dios. A veces nosotros pensamos, mis hermanos, que Dios no puede hacer nada con nosotros. Pero Dios sí. Cada día nos da aliento, nos da vida. Sabe que a veces nosotros, cuando estamos enfermos, nos enojamos con Dios. Nos enojamos con Dios. ¿Por qué nos enojamos con Dios? Porque no entendemos el propósito de Dios. Cuando entendemos el propósito de Dios, entonces vamos a estar agradecidos con Dios. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, vamos a estar agradeciendo a Dios todos los días y todo lo que nos da todos los días. Porque Dios nunca hace excepción de persona. Porque Dios, Él es misericordioso. Dios es un Dios de amor. Pero cada día Él quiere lo mejor en nosotros. Él quiere cada día que nosotros
sirvamos de corazón y con honestidad, sinceridad delante de Dios. Vayamos en Apocalipsis 21:1. Y hoy nos vamos luego, hermanos. (21:1) dice la palabra de Dios: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado, dice, es en el trono, el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Miramos la palabra de Dios. El Dios poderoso, mis hermanos, el verdadero, el fiel. Él es fiel con nosotros. Él es fiel con nosotros, mis hermanos. Por eso nosotros cada día tenemos que ser el verdadero hijo de Dios. Cada día, mis hermanos, ¿quién no ha tenido lucha? Todos tenemos lucha. ¿Quién no ha tenido prueba? Todos tienen prueba. ¿Quién no ha pasado en una angustia? Hemos pasado en angustia. ¿Quién no ha derramado lágrimas? Muchas veces hemos derramado lágrimas. Muchas cosas han pasado en nuestra vida, pero cada día la palabra de Dios quiere que seamos un cristiano verdadero, un hijo de Dios, porque Dios ya dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Sino que cada día, mis hermanos, tenemos que seguir este caminar hasta que Él venga en los cielos a levantar a su pueblo, a sus escogidos. Y dice en Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es el Dios verdadero que servimos cada día. Por eso cada día, mis hermanos, busquemos más de Dios, anhelemos más de Dios, y de verdad que cada día no dejemos que el enemigo nos tome ventajas, sino que el enemigo cada día seamos un verdadero adorador, que seamos un cristiano verdadero, un hijo verdadero, como Dios quiere y como dice la palabra de Dios cada día, y seguir adelante.